Bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo de las exposiciones. Vamos en este caso a abordar el tema de la evolución de la planificación urbana en el Perú. Si ya hemos hecho en esta primera etapa el tema de la evolución de la planificación urbana contemporánea y general, ¿no? Y cómo hay diferentes enfoques que se han hecho en los años 70, en los años 80, en los años 90, en los inicios del siglo XXI, etc. Cómo eso ha influido de una u otra manera en el Perú. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver el tema de la evolución de la planificación urbana en el Perú, y si hay tiempo, el tema de limitación. ¿Ya? A ver, entonces, para identificar cuáles son los periodos de la planificación urbana en el Perú, juntamos tres variables que nos parecieron importantes. El tema del marco legal. ¿Ya? El marco legal. El segundo, el tema del marco institucional que se da. Y tercero, el tema del marco urbanístico o del enfoque de planificación urbana que era predominante en ese etapa. Tres elementos. ¿Ya? Con esos tres elementos íbamos generando identificando diferentes periodos. Cuando cambiaban por lo menos dos de esos tres ingredientes, en realidad pasábamos a otro periodo. Cuando solo cambiaba uno, podríamos cambiar de una etapa, pero seguíamos en el mismo periodo. ¿Ya? Lo vamos a ver. Bueno, primer periodo, del 47 al 68, para que ustedes mentalmente se ubiquen. ¿Qué cosa pasó en el 47 y el 68? 47. ¿Podría? Estábamos, ¿no? No, grandes unidades escolares. Claro, pero en esa época, acuérdense ustedes, año 47 todavía estaba vigente el gobierno democrático de José Luis Bustamante Rivero. ¿Y quién era diputado en esa época? Fernando Belaúnde Terry. Y a partir de Fernando Belaúnde Terry como diputado, logró la creación en 1947 de la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, OMPU, la primera oficina. Entonces aquí a partir del año 47 recién se inicia la planificación urbana en el Perú, a partir de un órgano oficial. Y en el 68, ¿qué pasa? Golpe de Estado. Golpe de Estado. Ya. Ahí cambian muchas cosas. ¿Ya? El segundo, para que se ubiquen así a grandes rasgos, primero, 69-80. ¿Qué cosa es? Todo el periodo militar. Desde que entran hasta que se van. Ellos establecen sus normas, sus instituciones, todo. Y eso marca la planificación. Del 81 al 91. ¿Qué cosa es 81? Retorno a la democracia. ¿No? El retorno a la democracia en el Perú hasta el 91, ¿no es cierto? Porque en el 92 otra vez autogolpe, otra vez se pierde, ¿no? El Estado democrático. Entonces, 81-91, la primavera democrática. 92-2005. 92, ¿qué ocurre? Autogolpe, comienzan a cambiar reglas de juego. Y eso se va hasta el 2005. Vamos a ver qué cambia, ¿no? Y después el periodo del 2006 hasta hoy. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Bien, el periodo del 47 al 68. Ya ustedes han identificado el contexto político, era el reformismo civil moderado, ¿no? Con Bustamante Rivero, lamentablemente se interrumpió, con Rodríguez y todo, etc. Pero, ¿cuál era el contexto económico?
era el momento o la etapa, el periodo de la implantación y desarrollo del modelo de sustitución de importaciones que conviene en el país, ¿no? ¿Cuál es el marco legal? Yo le dije que hay que tomar en cuenta el marco legal, la Constitución del año 33, y la ley municipal era de 1892, una ley antiquísima, que decía que la municipalidad era simplemente para que marquen los nacimientos, para que hagan los matrimonios, es una ley totalmente obsoleta, ¿ya? ¿Cuál era el marco institucional? Se crea la OMPU en el año 47, ¿ya? Esos son los elementos importantes. Y desde el punto de vista urbanístico comienza a ejercerse la planificación urbana, pero es una planificación fundamentalmente física, ¿no es cierto? Física geográfica, pero tiene sus etapas. Del año 47 al 56 la visión es urbanística propiamente, predominan los aspectos físicos geográficos, se inicia la planificación urbana normativa, ¿no? Se hacen los planes, comienzan a darse las primeras normas para que se regule el uso del suelo. Ejemplos de eso, el plan piloto de Lima del año 49, el plan regulador de Chimbote del año 56 más o menos. Pero hay una segunda etapa. La segunda etapa del 56 al 60 deja de ser solamente físico-geográfico y se comienzan a incorporar otros temas, antropológicos, sociológicos, para estudiar las ciudades. Los estudios solamente la parte física. Entonces hay un ingrediente importante en esta región, lo dio José María Arguedas. José María Arguedas intervino en el plan regulador de Huancayo y estudió todos los aspectos que tenían que ver con la feria dominical de Huancayo. Ustedes conocen la feria, la calle Real, ¿no? Todos los domingos. Bueno. ¿Perdón? Ahora está por Huancavelica, no lo ubicaba. Ya. A partir del año 61 hasta el año 67 hay un ingrediente importante. La OEA viene al Perú y comienza a financiar el Programa Interamericano de Planificación Urbana y Regional. Y ese programa forma el Instituto de Planeamiento de Lima. ¿Ya? Venían de todos los países de Latinoamérica a estudiar acá en Lima la planificación urbana regional. En esa época, la época de oro. ¿Ya? Y porque yo digo, ¿cuál es el aporte del IPL? Que nos da el aporte, nos dice, no solamente hay que pensar en el enfoque, perdón, ¿sí? No solamente hay que pensar en el enfoque urbano local de una sola ciudad, sino hay que pensar en el enfoque urbano regional. Hay que pensar en el conjunto de un sistema de ciudades de una región. Entonces, el IPL aporta el enfoque urbano regional, ¿ya? Y es mucho más de lo que hacía la OMPU. La OMPU planificaba ciudad por ciudad, iba haciendo un plan para cada ciudad. El IPL nos comenzó a introducir el tema urbano regional. En este año, en 62, se crea el INP también, ¿no? ¿Están a la par o no? El INP se crea en 1961, 62, pues se crea con el gobierno de, ¿cómo es? El INLE, el triunvirato, no, el que hicieron los golpes de Estado. No, gobierno militar. El gobierno militar de un año. ¿Los dos funcionaban paralelamente o era Enrique Pérez Godoy. Aparte, porque el IPL era una institución académica que se generó en la UNI. ¿Ya? En cambio, el Instituto Nacional de Planificación era un organismo público que se encargaba de la planificación del desarrollo. Entonces, más o menos por ahí, por esa época, ¿por qué? Porque justamente es la época donde se le da importancia al tema de la planificación del desarrollo, ¿no? Es cierto eso, eso es muy. Bueno, ese es el plan regulador de Chimbote, ejemplos del 47 al 48. Miren ustedes el énfasis que había en la parte física, en la parte estética, en la parte de diseño urbano, y no tanto en temas sobre
de gestión de riesgos sociales, económicos, etc. ¿No? Era como el urbanismo funcionalista, el tema de la ciudad bella, la ciudad que funciona. En cambio, en la etapa del 67 al 68, ya casi terminando el periodo, se le encarga a la ONPU y se le dice, tienes que hacer el plan de MET. ¿Ya? El plan de MET. ¿Qué cosa es el plan de MET? Plan de Desarrollo Metropolitano, Lima, Callao, 1968 a 1980. ¿Ya? Entonces, se le encarga este tipo de plan, en esta etapa, el plan de MET. Entonces, el plan de MET fue el reto más grande que tuvo la ONPU para hacer este tipo de planificación. ¿Qué tipo de planificación hacía la ONPU? Planificación urbana normativa, porque le interesaba el tema de la regulación de los usos del suelo. Sus planes eran, hazme el esquema vial, hazme la zonificación urbana. Eso era lo que más le importaba a la ONPU, la parte funcional. Por eso era planificación urbana normativa. Entonces, y el ejemplo más interesante y más complejo que pudo hacer la ONPU antes que fuera desactivada fue este plan, cuyo jefe fue el arquitecto Fernando Correa Miller, ahora recién el 8 de noviembre lo hemos premiado al Colegio de Arquitectos en el Día Mundial del Urbanismo, ¿no? Porque él fue, él participó en la ONPU, fue el jefe de este plan, después fue director en el IPL, o sea, Fernando Correa Miller, hermano de Violeta Correa Miller. ¿Ya? Muy bien, sí sabía. El segundo periodo es el periodo del gobierno militar, 1969-1980. ¿Cuál es el contexto político? Ya lo saben ustedes, reformismo militar. ¿Cuál es el contexto económico? Empieza el estancamiento del modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Se generan todos los problemas económicos que ustedes conocen. ¿Cuál es el marco legal? Si bien estaba la Constitución de 1933, solo estaba vigente en la medida en que no se opusiera al Estatuto de Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. O sea, esos eran los dos elementos que marcaban. Y en el tema municipal, aunque parezca mentira, seguía la ley de municipalidad de 1892. O sea, en el tema municipal seguíamos en el siglo pasado, o sea, muy atrás. En el marco institucional, ¿qué pasó? En 1969 se crea el Ministerio de Vivienda y Construcción, sobre la base de la ONPU, de Bienes Nacionales y de algún otro organismo ahí, del Ministerio de Fomento. Se juntan y se crea por primera vez el Ministerio de Vivienda y Construcción. A partir de ahí, los planes ya dejaron de ser tan físico-geográficos y fueron cada vez más complejos, más integrales, y requirieron equipos interdisciplinarios. Comenzaron a rescatar aportes de las ciencias sociales, de las ciencias económicas. Pero algo que marcó a este periodo fue el terremoto de Guaymas, ¿no? De Huaraz, entonces, por lo tanto, a partir de la catástrofe de 1970 es que la planificación urbana comienza a incorporar el tema de la seguridad física ante desastres. Por eso se hacen los primeros estudios de microzonificación sísmica a partir de la misión científica japonesa que llegó en ese año. ¿Ya? También llegó una misión científica polaca que permitió hacer el plan urbano de Chimbote en 1970, y ellos aplicaron la teoría de los umbrales urbanos, es decir, la teoría de los costos de urbanización. Las ciudades tienen que crecer por los lugares donde los costos de urbanización sean más altos o sean más bajos. ¿Cómo es? ¿Hacia dónde tiene que crecer la ciudad? ¿Hacia los lugares donde los costos de urbanización son altos o son bajos? Bajos, ¿no es cierto? Bajos. Entonces, ese es el concepto de los umbrales urbanos.
Y también se hizo en el año 73 el plan de Cerro de Pascua, donde primera vez se hizo el caso de la aplicación de la zonificación, microzonificación sísmica, ya por un equipo peruano, ¿no? Desde el 70 fue una misión japonesa. Y en el año 75 se hizo el primer esfuerzo de planificación urbana a nivel nacional. Se hizo el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Ya? Es un hito. Y se hizo o se sacó el estudio de zonificación general de Lima en el año 75. Después, en el siguiente periodo, del año 81 al año 91, es decir, la primavera democrática, ¿cierto? Estábamos en qué contexto político? En la época del reformismo civil democrático, el retorno de la democracia, lamentablemente por una década solamente. El contexto institucional, institucional dice aquí, pero debería decir, ¿contexto qué? Constitucional. Económico. Económico. ¿Cuál es el contexto económico? Que ya se daba el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Acuérdense, en los años 80 ya comienza la debacle, ¿no?, de ese modelo. ¿Cuál es el marco legal? La Constitución de 1979, la Constitución que aprobó Ayala Torres, firmó, suscribió Ayala Torres, ¿se acuerdan ustedes? Comenzó a regir a partir del año 80. Ustedes recuerdan que en el año 81 el presidente Belaúnde dijo: convoco a elecciones municipales, ¿cierto? Y entonces le dijeron: ¿cuál es la ley que está vigente en relación a la ley a las municipalidades? ¿Y qué cosa le contestaron? La ley de 1892. No puede ser, con esa ley no convocamos nada. Entonces, urgentemente, a través de un decreto legislativo 051, se sacó la primera ley, ¿no?, moderna de ley de municipalidad para permitir las elecciones del gobierno local. Y después, en el año 84, el Congreso ya sacó una ley de municipalidades que mejoró, se supone que mejoró la anterior. ¿Cuál es el marco institucional? Se le dijo a las municipalidades: ahora cada municipalidad es la encargada de la planificación urbana de sus propias circunscripciones. Ya no es como era antes la ONPU, ya no es el Ministerio de Vivienda, no. A partir del año 81, digo, cada municipalidad es responsable de la planificación urbana de su circunscripción. Entonces se descentralizó, ¿ya? Pero, como se era consciente que las municipalidades no estaban preparadas para eso, nunca habían estado con esa responsabilidad, se creó el INADUR, Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, para que sirviera para que fuera la asistencia técnica de las municipalidades para que elaboraran sus planes urbanos. ¿Ya? INADUR en 1961. Y después la Municipalidad de Lima, en el año 91, creó el Instituto Metropolitano de Planificación. Bueno, en esta etapa se siguieron desarrollando los aspectos económicos y el tema de inversiones en los planes urbanos, y se ingresaron de alguna manera la dimensión ambiental, la seguridad física de desastres, ¿no?, sobre todo en el reglamento que sacó el Ministerio de Vivienda en el año 85. ¿Ya? Hay algunos planes de hitos de esta etapa: el Plan de Estructuración Metropolitana de Lima, de Barrantes Lingam, y el Plan de MET, fue aprobado en la época del primer plan MET, aprobado en la periodo del alcalde Jorge del Castillo. ¿Ya? Y ahí se acaba ese periodo. A partir del año 92 empieza otro periodo en el tema de la... Sí. En todas estas etapas se veía también la parte de servicios, de agua, de electricidad. Habían estudios del futuro de esos servicios. A ver, obviamente para cada cada municipalidad tenía que ver ese tipo de cosas para sus propias circunscripciones. Y aparte estaba el caso de Sedapal, que no siempre se llamó Sedapal, sino que ha ido cambiando antes, tenía otro nombre, ¿no? Entonces, pero ese criterio no estaba incorporado como un criterio para definir los diferentes periodos. ¿Ya? Los criterios que hemos definido
para identificar estos periodos fue marco legal, marco institucional y el enfoque urbano que estuviera predominando en ese momento. Esos tres variables las que hemos juntado. ¿Ya? El tema de quién administraba la parte de agua potable ha cambiado, ¿no? Desde el Ministerio de Fomento en los años 47 hasta ahora que lo tiene SEDAPAL o las empresas prestadoras de servicios. Eso ha ido cambiando. Pero eso no lo hemos estudiado en detalle. Bien, después está el periodo del 92 al 2005. ¿Qué cosa hay en el periodo? ¿Y cuál es el contexto político? El autogolpe, ¿no es cierto? Que empieza con el autogolpe, sigue con todo el periodo de Fujimori, que se le conoce como el periodo de la modernización autoritaria. Y a partir del año 2001 hasta el año 2005 empieza el periodo de la modernización democrática. ¿No es cierto? Valentín Paniagua ahí. ¿Qué más? Y el gobierno actual. ¿Cuál es el contexto económico? La implantación del modelo de libre mercado o el neoliberal. Ustedes saben que a partir del shock del año 90 se cambian todas las políticas y todos los modelos relacionados con el tema económico. ¿Cuál es el marco legal? Acuérdense ustedes que se cambió la Constitución. Se cambió la Constitución, se hizo una Constitución nueva por el Congreso, ¿no? El CCD, se hizo en el año 92, se aprobó en el año 93. Por lo tanto, teníamos una nueva Constitución. La ley de municipalidades siguió siendo la del 84, pero en el año 2003 se aprobó una nueva. ¿Y cuál es el marco institucional? Por un lado, se creó el famoso Tetra Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Se juntaron dos ministerios, ¿no es cierto? Se hizo un ministerio más grande. Se decretó la disolución del INP en el año 92, ¿no es cierto? Y bueno, y por otro lado, la Municipalidad de Lima consolidó el Instituto Metropolitano de Planificación. ¿Ya? Este periodo tiene dos etapas. La etapa del 92 al 96, donde hubo una etapa que permitió la consolidación de la planificación urbana, ¿no? Sobre todo en el caso del Plan MED, ¿no? En el caso del Plan MED para Lima, que generó un proceso permanente de planificación a través del IMP, y se generaron una serie de proyectos importantes en el caso de la ciudad de Lima. Otro plan importante en este periodo fue el Plan Urbano Director del Callao. ¿Ya? Después de haberse aprobado el Plan MED Lima-Callao, se entró al Callao y se trabajó también todo el tema. Y aquí, en el caso del Callao, ya se incorporó de manera metodológica el tema ambiental. Aquí ustedes ven, este es un plano de propuesta ya de la parte ambiental. Por eso decimos que a partir de este plan se consolidó la planificación urbana ambiental en el país. ¿Ya? Se consolidó la planificación urbana ambiental. Se cambió de la planificación urbana normativa y se pasó a la planificación urbana ambiental. ¿Ya? En el caso del Callao. Ustedes ven aquí el modelo de desarrollo del Callao, el tema ambiental y los proyectos estratégicos, Parque Ecoturístico Callao Sur, vía tramo Costa Verde y la intercambio vial de entrada al aeropuerto, desarrollado ese intercambio con 3 niveles diferenciados para la mejor operación del aeropuerto. Otro plan hito en esta época, del 92 al 96, fue el Plan Maestro de la Costa Verde de Lima, que también fue un ejemplo de planificación urbana ambiental, en este caso para una zona especial, toda la Costa Verde. ¿Ya? Y después ya vino la segunda etapa, del 96 al 2005. ¿Ya? Ahí cambiaron cosas. ¿Por qué cambiaron cosas? Cambió el marco institucional. Se creó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el 2001. Y por otro lado, se declaró la disolución del INADUR en el año 2002.
¿Ya? Eso en cuanto al marco institucional. En cuanto al marco del enfoque de planificación, en el año 99 se adoptó la planificación estratégica para todo el país, para todos los planes. Se adoptó la planificación estratégica. Y eso cambió. Todo tipo de planes que hacíamos desde ese momento cambió. A partir de ese momento es que comenzamos a trabajar con visión, misión, objetivos estratégicos, el léxico que marca la planificación. Perdón, ¿con alguna norma, ley? O... Sí, eso lo sacó, si no mal recuerdo, con un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero siempre hemos querido rastrear el número, pero no se lo da camuflado por ahí. Pero fue en el año 99 y fue por una norma del Ministerio de Economía y Finanzas que se adopta la planificación estratégica en Perú. ¿Ya? Y entonces, por lo tanto, nuestra planificación urbana ambiental se convierte en ¿qué cosa? Planificación urbana ambiental estratégica, porque teníamos que incorporar de todas maneras el tema estratégico. ¿Ya? También en esta etapa se comenzaron a adoptar otras metodologías que tenían que ver con seguridad física ante desastres. Pero acuérdense que ustedes, ya no por la preocupación tanto del tema sísmico, sino por el tema del fenómeno del niño. ¿Ya? Entonces se incorporaron temas, por eso es que comenzaron a hacerse en esa época los famosos planes de mitigación ante desastres a partir del programa de ciudades sostenibles, ¿no? Bueno, y después otra serie de planes ya más de carácter urbano regional. ¿Qué planes se hicieron en este periodo de la planificación urbana ambiental estratégica? Ejemplos: el plan de Tumbes del año 99, ¿no? El plan de Chulucanas del año 2000, el plan de Tacna del 2001, y el plan de Hilo del 2001 también, ¿no? Estos son los modelos de Tacna, de Chulucanas, de Hilo, justamente aplicando el enfoque de la planificación urbana ambiental estratégica. ¿Ya? Y aquí en el caso de Perú, de Lima, perdón, en el caso de Lima se trató de hacer el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del 98 al 2002. Lamentablemente, este plan fracasó totalmente, nunca se acabó, porque en Lima, lamentablemente, confundieron la planificación integral con la planificación urbana. ¿Ya? Y por otro lado, no supieron incorporar el tema de la planificación urbana estratégica en este tipo de planes. Entonces, por eso este plan nunca se acabó, se fracasó, nunca se terminó. ¿Ya? Bueno, y después se hizo el primer ejemplo del Plan de Desarrollo de la región Lima, como un ejemplo pionero, ¿no?, de lo que era el tema del plan regional. Pero no fue muy relevante porque era muy modesto. Y por último está el tema, el periodo del 2006 al 2014. ¿Cuál es el contexto político? Del 2006 al 2014 es que seguimos en la modernización democrática, ¿no es cierto? Contexto económico, entonces seguimos en el modelo de libre mercado. Algunos dicen que con el tema de algo de equidad, mayor equidad social, ¿no? Reducción de la pobreza y cosas por el estilo, que se han dado justamente de manera importante en este último periodo, ¿no? De 2005 al 2014, bueno, 13, este 14 no sabemos cómo está. El marco legal que hay en este periodo: la Constitución del 93, la Ley de Municipalidades del 2003, en el caso de Lima sacó su ordenanza 620 para reglamentar el Plan de Desarrollo Metropolitano, y apareció la Ley General del Ambiente de 2005. ¿Cuál es el marco institucional? Se consolida el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y en el 2008 se crea el MINAM, ¿ya?, que va a marcar también el tema de la gestión urbana, de la gestión ambiental. ¿Ya? Y en el tema de enfoque de planificación, es el periodo donde se van aplicando los primeros ensayos o aproximaciones a la planificación
del desarrollo urbano sostenible y del ordenamiento territorial sostenible. ¿Ya? Ejemplo de estos planes urbanos, tenemos el plan de Cerro de Pasco del 2006 y el plan de la ciudad de Chancay 2008, ¿ya? Que se hizo con el enfoque de planificación del desarrollo urbano sostenible. Las primeras experiencias que teníamos con respecto a cómo hacer este tipo de enfoque de planificación. Y en el caso ya más de nivel, en este caso fue en el caso de ordenamiento territorial, pero de carácter binacional, se hizo el estudio de apoyo a la integración urbana regional de la zona fronteriza entre Zarumilla por el lado peruano y de Huaquillas y Arenilla por el lado ecuatoriano. Primer plan binacional que se hizo integradamente y se aplicó el enfoque del ordenamiento territorial sostenible. Ordenamiento territorial sostenible. ¿Ya? También fue un hito importante. Y otro hito importante que se daba en el año 2003 es el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de Ciudades en Zona de Frontera, del 2003 al 2021. ¿Qué cosa trae importante este plan? Que es un plan urbano nacional, por un lado. ¿Ya? Es un plan urbano nacional donde se ha aplicado el enfoque de la planificación del desarrollo urbano sostenible. ¿Ya? Pero, como obviamente hay tantas ciudades y centros poblados en el entorno fronterizo, se ha priorizado algunas ciudades y a esas ciudades priorizadas se les ha propuesto determinados proyectos estratégicos. Entonces, este plan es el último de nivel nacional que se ha hecho. ¿Ya? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Que los primeros planes urbanos del Perú, ya les decíamos, eran fundamentalmente físicos, espaciales. ¿Ya? Nos presentaban el modelo de la ciudad que se quería, pero no nos daban políticas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo llegar a esos planes? ¿Cómo llegar a ese modelo ideal de ciudad? ¿Ya? No había estrategias, no había políticas operativas. ¿Ya? Por eso decíamos nosotros que era un urbanismo mágico. Nos mostraba lo idealizado de la ciudad en el largo plazo, pero no cómo llegar ahí. ¿Ya? Pero con el tiempo los planes se fueron haciendo más complejos, más integrales, se fueron perfeccionando, conociendo mejor los comportamientos del desarrollo urbano, se mejoraron el tema de participación ciudadana, de gestión, se fue incorporando el concepto de mercado, ¿no? Y se fue incorporando la mayor consideración de los problemas ambientales. Por eso que en un cuadro síntesis, ustedes pueden tener esto. ¿Ya? Que la planificación urbana en el Perú, del 47 al 68, primó, ¿qué cosa? El urbanismo funcionalista, porque los planes eran fundamentalmente físico-espaciales. Del 69 al 80, se consolidó la planificación urbana normativa, porque se dieron muchos reglamentos, zonificación, reglamento de sectorización, varios reglamentos. Del 81 al 91, la planificación normativa se transformó en planificación urbana ambiental, ¿ya? Ambiental. Del 92 a 2005, la planificación tuvo que incorporar, por decisión del MEF, el tema estratégico y por lo tanto se convirtió en planificación urbana ambiental estratégica. Y a partir del 2006 hasta hoy, estamos en el reto de la planificación del desarrollo urbano sostenible. ¿Ya? ¿Cuál es la otra, digamos, la última conclusión? Lo que ya les adelanté hace un momento. No hay un cambio radical de un enfoque por otro. ¿Ya? No es que dejamos un enfoque totalmente y lo pasamos a otro, sino que vamos acumulando, como les expliqué en el caso de Barcelona, ¿no es cierto? Tenían el plan del 75 para los usos de suelo, pero encima complementaban con el plan urbano estratégico. Entonces los enfoques no se abandonan, sino que hemos ido incorporando, hemos ido complementando con un concepto pragmático, sin mucha idea conceptual, pero pragmático. ¿Ya? Entonces, por eso hay que
dejar el pragmatismo y pasar más bien a una posición más consciente. Y esa posición más consciente es tener un enfoque integrador emergente, que es la planificación del desarrollo urbano sostenible. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Hasta qué hora tenemos la clase? 9:30. 9:30. Ya. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí. ¿Cuál era el perfil ¿Dónde se entraba el perfil para hacer este tipo de planes? ¿Qué personas eran las que estudiaban? Bueno, desde que se creó la planificación en el año 47, urbanistas, ¿no? Acuérdense ustedes que Fernando Belaúnde vino al país después de haber estudiado una especialidad de urbanismo y creó el Instituto de Urbanismo. ¿En qué año fue? Estamos hablando antes del año 47, ¿no? Entonces, el Instituto de Urbanismo creo que fue la década de los 50, ¿no? Década de los 50. Entonces se comenzó a preparar, digamos, ¿no? De manera privada, porque el Instituto de Urbanismo de Belaúnde es una cosa privada primero. Y después de ahí eso fue asumido por la UNI, ¿no? Fue asumido por la UNI y reconocido por la OEA. Se llegó a tan buen nivel de preparación que fue asumido por la UNI y la OEA puso el financiamiento y se creó el Instituto de Planeamiento de Lima. Entonces ahí, a partir de esa década del 60, es que se han comenzado a formar generaciones de planificadores. De repente no tantos como lo que realmente necesitamos, porque ahora necesitamos gente en preparar planificación urbana y a veces no los encontramos, no sabemos dónde están. Y sobre todo gente, no solamente para Lima, sino para las provincias, y no encontramos. O sea que ha habido un bache que de repente ha sido el bache en la década perdida cuando se desactivó el INADUR en el año 2002 y recién se retoma el tema con el programa Nuestras Ciudades en el año 2012. 10 años perdidos en el tema de planificación del urbano. ¿Qué significa INADUR? Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, que se creó en el año 81 y se desactivó en el año 2002, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones de las expectativas a futuro de toda esta planificación? Bueno, la idea es justamente con este programa en nuestras ciudades tratar de retomar y apoyar más a las municipalidades en su responsabilidad de planificación urbana y en su responsabilidad de el acondicionamiento territorial. Entonces eso es lo que se quiere con el Ministerio, profundizar y apoyar ese tipo de cosas, ¿no? Arquitecto, tiene la formación de profesionales de esta línea. Se supone que el Colegio de Arquitectos, en su malla curricular, no contempla, digamos, la formación. A ver, no es el Colegio de Arquitectos, sino las universidades las que tienen que preparar. La UNI sigue preparando, ¿no? La UNI sigue preparando en la maestría de planificación urbana regional, pero no hay muchas otras universidades que hayan tomado el tema urbano regional. Se supone que en su formación como una carrera de ingeniería debería estar mayor. Claro, debería estar. No solamente ingeniería, también la UNI tiene arquitectura. Entonces, sí, debería. La UNI lo tiene. ¿Qué cosa es lo que enseña la UNI? Es justamente lo que se llamaba Instituto de Planeamiento de Lima, es lo que ha rescatado, lo poco que quedó, es lo que ha rescatado la UNI, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo de la UNI. Eso es lo que tiene. Pero no se ha desarrollado más, no hay financiamiento internacional como había en la década de los 90, 60. Entonces, hay que empezar a ganar el espacio perdido, ¿no? Precisamente, antes hay un arquitecto de la UNI que enseña la arquitectura
¿no? El periodo en que los arquitectos han sido formados como constructores y no como planificadores. Ese es cierto, digamos, tiene algo de cierto, ¿no? Sí, en general, los arquitectos más han sido formados, primero, como proyectistas, segundo, como constructores, ¿no? Y pocos como planificadores, ¿no? Y es más, los arquitectos que han sido formados como planificadores han sido formados bajo la influencia del urbanismo funcionalista. O sea, la mayoría de arquitectos que han sido formados con el enfoque del urbanismo funcionalista. Por lo tanto, se preocupaban más de los aspectos físicos, algo de los aspectos ambientales, porque se comenzó el tema ambiental en los años finales de los años 80 se comenzó a incorporar más, ¿no?, al tema, y ahí se manejaban en ese aspecto. Pero ya el enfoque y la planificación del desarrollo urbano sostenible, como lo hemos visto acá, los diferentes componentes, ya te obliga a que tengas equipos interdisciplinarios, que tengan profesionales con una formación mucho más abierta a trabajar con otros especialidades, ¿no es cierto? Economistas, arquitectos, sociólogos, politólogos, todos, porque todos tienen que aportar en esos 9 componentes que hemos identificado para el desarrollo urbano sostenible, ¿no es cierto? El tema de competitividad, funcionalidad, sustentabilidad, gobernanza, equidad, identidad cultural, funcionalidad, calidad urbanística. O sea, ahí no solo pueden trabajar los arquitectos, hay temas que no dominan, tienen que convocar otros profesionales, ¿no?, en otros temas. Van a decir entonces que las consecuencias que vivimos ahora son el problema vivido ahí en la década del 81 al 91. En esas, de alguna manera, sí. Desaciertos que se hicieron. A ver, el momento en que se desactive el INADUR es del año 2002. ¿Ya? O sea, a partir del 2002 es que se ha perdido más de una década en el apoyo a las municipalidades en el tema de planificación urbana regional y acondicionamiento territorial. Porque prácticamente ahora el Lima ha colapsado, por lo menos el transporte. ¿Cuál? Ha colapsado Lima metropolitano, por lo menos el transporte. Bueno, pero acuérdense, el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano apoyaba a todas las municipalidades del país, menos la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque se consideraba que esa municipalidad tenía los recursos económicos, los cuadros técnicos suficientes para ella misma asumir su propia responsabilidad de planificación. Entonces ahí siempre el INADUR nunca ha estado con la Municipalidad Metropolitana, sino cada uno ha tenido su propia función separadas. Bien, bueno, ya un poco que preguntan los de Lima, es justamente lo que vamos a hablar, la evolución de la planificación urbana de Lima para terminar el día de la sesión, que tenemos también identificado periodos. El periodo del 49 al 68, es decir, desde que se hizo el primer plan piloto de Lima del año 49, ¿no?, hasta que ese plan piloto se convirtió en plan regulador en el año 56. ¿Ya? Son los planes urbanos de Lima, donde se priorizaba el tema de zonificación urbana, esquemas viales, con el enfoque del urbanismo funcionalista. ¿Ya? Funcionalista. ¿Perdón? En cambio, a partir del año 69, o sea que ya en época del periodo del gobierno militar, hasta el año 87, los planes urbanos fueron ya más complejos, más interdisciplinarios, y se consolidó la planificación urbana normativa. Es la planificación que terminaba con sus reglamentos de zonificación. ¿Ya? El mejor ejemplo de eso es el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima Callao, 1968-1980, el Plan de Meta, que lo dirigió el arquitecto Fernando Correa Miller.
¿Ya? En cambio, a partir del año 88 para adelante, hasta el 96, ya se comenzó a consolidar acá en Lima la planificación urbana ambiental. ¿Ya? Y los mejores ejemplos de esa planificación urbana ambiental fueron el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima Callao 90-2010, el Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao, también del 95-2010, y el Plan de Desarrollo de la Costa Verde de ese mismo periodo. Esos son los mejores ejemplos de planificación urbana ambiental. Y a partir del año 97 para adelante es que se incorpora la planificación urbana estratégica, ¿ya? A nivel nacional. Pero en Lima Callao ya les he contado que hubo un problema en relación a cómo incorporar la planificación estratégica en la planificación urbana. Y por lo tanto hubo problemas. Y por lo tanto el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano que tenía que hacerse del año 98 al año 2002 quedó inconcluso. Nunca se acabó. Se fracasó en ese tipo de planes. Y por último, en el periodo del 2012 al 2014, esta última gestión municipal ha permitido algunas experiencias de planificación del desarrollo urbano sostenible. Puntualmente se permitió hacer el plan específico para Vía San Antonio en las quebradas de Canto Grande y Media Luna, la parte que ustedes conocen como la zona de Quicamarca, arriba de San Juan de Lurigancho. Ahí sí hay un plan específico, ¿ya? Para eso. Entonces, ahí sí se aplicó la planificación del desarrollo urbano sostenible. Y tenemos entendido, porque todavía no lo conocemos en detalle, que el equipo que está trabajando el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035, que va a ser presentado en las próximas semanas para ser aprobado antes que se vaya esta gestión municipal, ha trabajado también con la planificación del desarrollo urbano sostenible. Pero eso lo vamos a ver en las últimas presentaciones. ¿Ya? Por último, la planificación en Lima y Callao, por lo tanto, tampoco ha habido cambios radicales de un enfoque a otro, sino que también se ha ido complementando en un enfoque pragmático. ¿Ya? Y ese enfoque pragmático nos permitió llegar a la planificación urbana ambiental estratégica. Pero nosotros tenemos que dar un paso más y necesitamos un enfoque integrador emergente, nuevo. Y ese enfoque emergente es justamente la planificación del desarrollo urbano sostenible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque parte de asumir como marco teórico el desarrollo sostenible. ¿Ya? Hasta antes de esto, hasta la planificación urbana ambiental estratégica, ¿qué hacíamos? Un poco de manera pragmática, intuitiva, íbamos incorporando elementos a nuestra planificación urbana. Pero recién, a partir de justamente de plantearnos eso, a partir del año 2006 para adelante, que un momentito, no tenemos marco teórico, estamos haciendo planificación urbana pragmática. O sea, ¿cuál es tu marco teórico? Entonces asumimos el tema del desarrollo sostenible, porque ya estaba en las leyes del país. Dijimos, bueno, si ese es el marco teórico que nos han, la concepción de desarrollo que está en nuestras leyes, vamos a hacerlo operativo y vamos a bajarlo hasta los planes urbanos, a ver qué sale. Y lo que nos salió fue algunos ensayos de planificación del desarrollo urbano sostenible, que es el reto que tenemos actualmente. Bien, hasta ahí acabamos. ¿Alguna pregunta para cerrar la noche? Está bien. ¿Ah? Está claro. Todo está claro. Todo está claro y todos estamos cansados. Así que, vamos ahí.